Prácticamente a punto de terminar con el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver Lucas 24, del 13 al 35. Y el título de esta predicación, de esta enseñanza es Insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué, mis amados, este título? Porque cada uno de nosotros, en diferentes medidas, en diferentes escalas, hemos sido insensatos y tardos de corazón en relación a la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra insensato? Es una persona inmadura, es una persona necia en relación a sus cuestiones personales y hace de lado la palabra de Dios, y ese es un error gravísimo. Ninguno de nosotros podemos hacer de lado la palabra de Dios porque no nos va a ir bien. Tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a depender de todo lo que está aquí escrito. Tenemos que aprender a conducirnos conforme a la palabra de Dios y dejar toda insensatez y toda tardanza en nuestro corazón, rebelde y engañoso, perverso. Así es el corazón del hombre, así es el corazón de la mujer. Por eso, mi amada y mi amado, en esta tarde yo te exhorto, como objetivo de esta enseñanza, te exhorto con todo mi corazón, y recibe esta exhortación de parte de Dios, no solamente de tu servidor, a recibir la oportuna exhortación para que transformes esa decepción o esas decepciones o frustraciones que tienes en la vida por disposición para con Dios. Yo te garantizo que si tú haces esto, no es una receta, no es algo mecánico, es algo celestialmente importante, relevante y poderoso, a través de lo cual tú y yo podemos darle la oportunidad a Dios que Él dirija y diseñe una vida mejor para nosotros, una vida conforme a su palabra, conforme a su pensamiento, conforme a su voluntad. Esta decepción no necesariamente tiene que ser decepción, puede ser una depresión, puede ser una frustración. ¿Cuántos de nosotros podemos tener depresiones, frustraciones, una falta de esperanza? Hay personas que no tienen esperanza, un enojo en contra de alguien o inclusive en contra de Dios. Y justamente esto sucede porque nosotros, como dice el título, somos insensatos y tardos de corazón. Y Dios nos está exhortando, mis amados, a través de la palabra. Todo esto lo podemos transformar con la ayuda de Dios a una disposición para todo lo que Él tiene para nuestra vida. Esto va a ser mejor, mis amados, esto va a ser maravilloso. Una disposición para perdonar o para pedir perdón, pero genuino, no momentáneo, no un remordimiento, no un remordimiento que no es arrepentimiento, sino genuinamente que tú tengas la capacidad de arrepentirte delante de los ojos de Dios y pedirle perdón a Dios o pedirle perdón a alguien, o tú poder perdonar también, porque a veces ahí estamos atorados con personas que nos han lastimado. A someterte y a humillarte delante de la presencia de Dios para que Él te exalte. Humillar tu corazón y permitir que tu corazón sea tocado por Dios para que sea un corazón manso, un corazón humilde. Tú puedes decir, ay, esto ya estoy harto de oírlo. Pues dice la Escritura en Filipenses que no hay ningún problema en que ya lo hayas oído, y yo no tengo ningún problema en repetirlo, porque la palabra de Dios va de manera hay una secuencia, hay capítulos, versículos y porciones de la Escritura del Evangelio de Lucas que a todos nos han dado una repasada celestial. Quiero decirte algo, en toda mi vida no hay ningún libro que me haya enseñado más que Lucas. No hay ningún libro con el que yo, a la hora de exponerme a ese libro, el Evangelio según San Lucas,
haya transformado tanto mi vida, pero yo espero que haga lo mismo con la tuya. Nada más un corazón manso, un corazón humilde. Esta disposición también nos va a llevar fielmente a que nos congreguemos, a que nos discipulemos, pero lo hagamos con fidelidad. Cuando tú eres una persona fiel, en el sentido estricto de la palabra, por ejemplo a tu esposa, tú no estás volteando para otro lado, no estás coqueteando con la secretaria o con la asistente o con la clienta o con el proveedor o la proveedora, no estás haciendo eso. Tú eres fiel a tu esposa. A lo mejor tu ojo sí quiere irse para allá, pero tú lo dominas, y aunque te quedes tuerto, pero te pones un parche y ya no viste a nadie más porque tienes para ver a tu esposa. Esa es la fidelidad. No estás viendo tu situación, tus circunstancias, estás viendo fielmente la poderosa palabra de Dios. Fielmente a la palabra. No te estoy pidiendo que seas fiel a otras cosas, sino que seas fiel a la palabra de Dios, y podrás ser fiel también a otras cosas. Pero sé fiel a la palabra de Dios. Persiste en la palabra y en la enseñanza que Dios te da día con día, cada vez que abres la Escritura, cada vez que escuchas una predicación, cada vez que asistes a tu célula, cada vez que asistes al discipulado. La palabra de Dios siempre tendrá algo maravilloso para ti. ¿Cuántas personas están decepcionadas, frustradas o sin esperanza, pero no se afianzan en una oración habitual al Dios que tiene la capacidad de cambiar cualquier cosa? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántas veces, mis amados, nosotros estamos en esa decepción o frustración o sin esperanza y no tenemos la disposición para reconocer, escúchame bien, reconocer todos los días de tu vida tu pobreza espiritual? Mi amado, si no reconoces tu pobreza espiritual, jamás vas a avanzar en el Evangelio. Jamás vas a avanzar en el Evangelio. Hay observaciones que mi esposa, que me conoce perfectamente bien, me hace, y yo la reflexiono y de momento digo no, pero sí. No todas, Hay algunas cosas que pero de verdad, con un corazón sincero, hay muchas observaciones que me hace mi esposa. Ayer me hizo una, y en la noche yo estaba orando porque digo, no, sí, eso yo lo puedo modificar, y es mejor que lo modifique, porque mi vida va a reflejar de una mejor forma a Cristo. Y por supuesto que sí lo voy a hacer. Y hoy en la mañana me acosté con esa disposición y me levanté con esa disposición, orándole a Dios para que Él me ayude. Porque a veces son cuestiones que a lo mejor tú dices, no son tan importantes, pero sí son importantes. Si hay algo que tú quitas de tu vida y eso va a ayudar a que tú reflejes mejor la imagen de Cristo, yo lo quiero hacer. ¿No quieres hacer lo mismo? Humanamente hablando, soy bien humanote, igual que tú. Tengo el compromiso y la responsabilidad de compartir el Evangelio, pero no soy mejor que tú. Tengo las mismas tentaciones y mismas aflicciones y tribulaciones que tú puedes llegar a tener, a lo mejor diferentes, pero igual de intensas que las que tú tienes. Pero yo sí quiero quitar esa decepción, esa depresión y esa frustración o falta de esperanza por una disposición para con mi Señor y para con su palabra. Puedo reconocer entonces todos los días mi pobreza espiritual y la necesidad que su servidor tiene de la gracia de Dios. Es decir, el Señor, favoréceme este día. Necesito tu ayuda, necesito tu favor. Esa es gracia. Algo que no merezco, pero Dios me lo da. Y misericordia es que Dios no me dé lo que yo sí merezco. Qué interesante que cada uno de nosotros todos los días nos levantemos con esta disposición. Y bueno, hay muchos versículos,
no los voy a leer porque son muchos y prefiero que los vayamos viendo uno por uno, y vamos a ver Lucas 24 del 13 al 35. Lucas 24, 13 y 14. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Y nos sigue contando la escritura y nos dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Mis amados, estas dos personas que iban a Emaús no eran de los 11 discípulos o apóstoles de Cristo, pero sí eran parte de esos discípulos numerosos que había alrededor de estos primeros 11. Eran 12 primero, uno lo traicionó y nada más eran 11. No eran parte de estos 11, pero eran discípulos, eran personas que conocían la Escritura. La Biblia nos anuncia el nombre de uno que se llama Cleofas. Es la única vez que se menciona en la Escritura, y también Emaús es la única vez que se menciona en la Escritura, pero nos dice que es una aldea o región que se encontraba aproximadamente de 11 a 15 kilómetros. Hay quien dice 11, de los historiadores, de los estudiosos, hay otras personas que dicen 12, y por ahí hay otras personas que dicen 15 kilómetros. No importa esta distancia, lo importante es que no estaba a la vuelta de la esquina, como las tortillas aquí, que están aquí a la vuelta, aquí en la esquina. Estaba con cierta distancia, y estos iban a Emaús, porque de alguna manera habían tenido cierta decepción, porque ellos como judíos y como discípulos de Cristo esperaban a un Mesías reinante. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El versículo 14 nos cuenta que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Esto se me hace similar a nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de Jesús? Podemos juntarnos aquí como familias y hablar de Jesús. Tú y yo podemos hablar de Jesús, pero también entre ustedes o unos con otros, no importa, los que están aquí pueden, o los que están allá atrás o los que están de este lado, podemos hablar de Jesús como lo estaban haciendo estos discípulos. Hablaban de Jesús, conocían de Jesús. Estaban hablando de todas aquellas cosas que les habían acontecido, pero algo más. Muy probablemente ellos habían hablado o estaban hablando de las cosas que a ellos les habían acontecido por estar con Jesús. Y de la misma manera, tú y yo podríamos tener tema en un rato, y temas y muchos, de lo que nos ha acontecido por estar con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hablar acerca de Jesús y podemos hablar acerca de aquellas cosas que nos han acontecido a nosotros mismos al estar con Jesús y con la Escritura. Eso es lo mismo que estaba sucediendo con estos dos varones, y es lo mismo que sucede con nosotros. Pero a pesar de eso, estas personas hablaban de Jesús y de lo que les había acontecido estando con Jesús, pero al mismo tiempo, como nosotros, porque no nos podemos salir de la ecuación, la Biblia es para ti y es para mí, al mismo tiempo tener un grado espiritual de insensatez, es decir, ser imprudentes y al mismo tiempo inmaduros. ¿Cuántas personas, a pesar de tener tiempo en la iglesia, tienen actos imprudentes contrarios al Evangelio? ¿Cuántos? Actos imprudentes, pensamientos imprudentes, palabras imprudentes, acciones imprudentes o de inmadurez espiritual. Tal pareciera que acaban de empezar a estudiar la Biblia, pero no, tú platicas con ellos y tienen años leyendo la Biblia. Bueno, estos discípulos también tenían años escuchando la palabra del Señor, y el Señor dice que entraba en las sinagogas y abría las Escrituras. Ellos también habían escuchado las Escrituras. Ahí en el versículo 15 de Lucas 24 nos sigue contando la Escritura. Dice: sucedió
que mientras hablaban, estos dos discípulos estaban hablando entre sí, no solamente hablaban, sino también discutían. ¿Tú discutes? ¿Cuándo fue la última vez que discutiste con alguien? No solamente hablas, sino también discutes. ¿Y sabes qué? La mejor forma de ganar una discusión porque hay cosas opuestas, es cuando tú discutes. La mejor forma de ganar una discusión es evitarla. Eso no viene en la Biblia, pero es la mejor forma. Evítala, no discutas. Porque cuando tú discutes, dice la Biblia que en la mucha palabrería hay pecado. Y por tú sostener tu posición, te pones a discutir y la otra parte te dice otra cosa y tú le dices otra y cada quien con sus argumentos. Nunca discutas con nadie. Aquí dice que estas personas, estos discípulos, mientras iban a Emaús, hablaban y discutían entre sí. Pero vean qué hermoso lo que sigue. Vean qué hermoso, vean qué celestial. Jesús había resucitado, ¿estamos de acuerdo? Ya habíamos visto la resurrección, la muerte, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué maravillosa noticia. Que a pesar de mí, a pesar de mi insensatez y ser tardo de corazón, todavía el Señor Jesucristo tiene la disposición hoy en día, no solamente en esta porción de la Escritura, sino hoy en día acercarse contigo. Y no solamente acercarse contigo, escúchame bien, a caminar contigo. Ahí a donde tú vas, aunque vayas mal. Porque ellos, mis amados, habían dejado su ministerio, habían dejado a los otros discípulos, habían abandonado particularmente todo lo que supuestamente en su corazón engañoso iban a hacer para el Señor Jesús. Lo habían abandonado, iban a Emaús. Por eso es la única vez que se menciona en la Escritura, porque ni siquiera era un pueblo conocido, pero ellos iban a algo, habían hecho un proyecto, habían dicho, bueno, Cristo ya murió, yo creo que no va a resucitar, no es un Mesías reinante, es un Mesías sufriente y yo no puedo ver a un Mesías sufriendo. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura para que no sea su servidor el que habla, porque de eso tenemos que tener mucho cuidado, que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Y entonces estas personas en esto que hablaban y en esto que discutían manifestaban algo. No estaban conformados a la Escritura ni tampoco a la voluntad de Dios. Estaban de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus actitudes y de acuerdo a sus ideas. Y fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Amós. ¿Qué es ese libro? Tú vas a decir, ¿existe el libro de Amós en la Biblia? Sí, mi amado. Búscalo, sí existe en los profetas menores. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Por supuesto que no. Tú no puedes caminar con una persona que no está de acuerdo contigo. No puedes caminar con Dios si tú y yo no nos ponemos de acuerdo a lo que Él dice en su palabra y lo ponemos por obra. No podemos hacerlo. No estamos capacitados de andar con Dios. Él quiere andar contigo. Pero si tú no le crees, si tú no crees su palabra, si tú no la recibas, si tú no dejas que Él transforme tus pensamientos y enmiende tu corazón, ¿cómo va a poder caminar Dios contigo? Es que no lo veo. Ellos en este momento no lo veían. Ahorita vamos a ver que su vista estaba cegada para que no se dieran cuenta que era Cristo el que caminaba con ellos. Pero ¿qué dice la Biblia para ti y para mí? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Yo puedo ver a Cristo en mi vida, se los prometo, puedo ver a Cristo en mi vida a través de sus manifestaciones en mi vida, a través de la Escritura. Nada más con eso. A través de la Escritura Él me muestra las cosas que tengo que hacer, las cosas que no tengo que hacer. Las exhortaciones o puntos de vista que más se ve de alguien cercano o mi propia esposa o alguien que me conozca bien
y es necesario que yo lo modifique, tengo la disposición por su gracia y por su misericordia a poder decirle: sí, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser transformado. En Mateo 18:20 dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. O sea, tú te puedes sentir solo o sola, puedes estar decepcionado o decepcionada, frustrado o frustrada, sin esperanza. Pero el Señor Jesucristo te está enseñando y nos está enseñando a todos que a pesar de eso, Él se acerca contigo y camina contigo al lugar equivocado, de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus pensamientos, porque Él quiere revelarse a tu vida. Versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de estos discípulos estaban velados para que no se dieran cuenta que era Jesús. ¿Por qué estaban velados? Porque ellos tenían razonamientos teológicos equivocados. Sus razonamientos acerca de Dios no eran correctos. Sus sentimientos de tristeza porque Cristo había sido maltratado, había sido crucificado y había sido muerto, estaban tristes porque ni siquiera creían verdaderamente, como muchos de los que estamos aquí, podemos no creer verdaderamente ni en la resurrección, ni en esa vida eterna, y por eso te conduces mal. Por eso tus razonamientos teológicos no son los correctos, no son los adecuados. Tus sentimientos de tristeza es porque no estás fundamentando tus sentimientos en la palabra de Dios, sino en lo que tú piensas, y por eso estás equivocado. Y eso de parte de Dios impide o impedía que captaran la verdadera identidad de ese acompañante a Emaús, ese que se acercó y caminaba con ellos, y no lo identificaron, no lo reconocieron, pero era Jesús mismo. Ahora, tú puedes decir: eso no pasa hoy. Sí, sí pasa hoy. Tú puedes estar en una situación muy personal y ahorita, a través de este mensaje, a través de estos versos de la Escritura, Cristo se está acercando contigo. Si no lo ves, de verdad, es tu problema. Pero el Señor Jesucristo te tiene en este lugar para exhortarte nuevamente a que tú puedas confiar en Él y en su palabra. Y te está hablando. Y se acerca a ti y está caminando contigo. Por eso estás escuchando este mensaje. En Mateo capítulo 28, donde en el 19 dice: por tanto, y a hacer discípulos a todas las naciones. Pero el versículo 20, después de que tú te conviertes en discípulo y sigues al Señor Jesucristo, dice: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de Jesús. Reitere el Señor Jesucristo que promete estar contigo todos los días. Pero la palabra velados, mis amados, de la palabra del griego del original, es krateo, y significa que estás guardado, estás aferrado a algo que no tiene que ver con Dios y estás retenido en algo que tampoco tiene que ver con Dios. Por eso estaban velados los ojos de estos varones. Por eso nuestros ojos muchas veces no alcanzan a ver la plenitud que tiene Cristo para nuestras vidas. Por eso una fe débil no puede tomar la comodidad que Dios te da para esta vida. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, Cristo y su palabra te dan comodidad para que sigas caminando perfectamente bien a pesar de. Esto es maravilloso, porque no quiere decir que su servicio no tenga problemas y no tenga aflicciones. Pregúntenle a mi esposa cómo he estado súper afligido y atribulado, pero perfectamente bien, porque estoy sostenido por el Evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa que me sostenga, pero Cristo sí me sostiene.
y te puede sostener también a ti. En el Evangelio de Mateo, si quieres abrirlo, capítulo 11, versículos del 27 al 30, y si no alcanzas a abrirlo, ahí V nos va a ayudar con las porciones de la Escritura que estamos viendo. Y aquí está hablando Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ese es un principio. Todo lo que tiene Cristo fue entregado por el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. O sea, el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Pero para que tú y yo conozcamos al Padre, dice la Escritura, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, solamente Jesucristo te puede revelar al Padre. Solamente su palabra, solamente la obra del Espíritu Santo. Y en esa misma revelación Él conoce tu situación y conoce la mía. Y entonces en el versículo 28 te dice, y es una exhortación, yo no sé, a lo mejor la has oído, a lo mejor la conoces, a lo mejor la has experimentado positivamente, pero ahorita estás anclado, porque tu corazón es insensato y es tardo también. Entonces, la Biblia te dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quién dice estas palabras? Jesucristo. Son palabras de Jesús. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Dios te va a pedir no es pesado y es ligero. Es una carga sencilla. Apóyate en mi palabra. Cree en mi palabra y apóyate en ella. Confía en lo que está aquí escrito. Aprende a vivir conforme a todo lo que dice mi palabra. Si tú no lo haces, las porciones cotidianas de gracia y misericordia que Dios derrama sobre tu vida desde el cielo no se van a afianzar si tú no te afianzas a su palabra. Es imposible, porque no estás de acuerdo con Dios. Tú dices una cosa y piensas de una manera, y Dios dice otra cosa muy diferente y piensa de una manera diferente, porque no estás afianzado a la palabra de Dios. No te afianzas a las profecías de todo lo que iba a acontecer y que ahorita está aconteciendo. No te afianzas a las promesas de Dios. No te afianzas a la oración de aquel que puede resolverlo todo, pero no es un botón. Estamos acostumbrados ahorita a este tipo de aparatos que yo le aprieto aquí al lado y se apaga. Es más, sin apretarle, le hablo a la mujer que contesta y le digo, apaga mi teléfono, y lo apaga. Y le digo que me comunique con Ricky, la mujer de aquí me comunica sin haber marcado el teléfono de Ricky. O sea, es increíble, y queremos que Dios opere de esta forma. Es imposible, mis amados. Dios quiere construir, restaurar y reconstruir tu vida. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Se refiere al pueblo de Dios, a ti y a mí. Somos destruidos. No está hablando de otra cosa. Mi pueblo es destruido. Los que creen en mí son destruidos por falta de conocimiento. Han escuchado la palabra, pero no la conocen. Cuando tú la conoces, es tu fundamento. Juntamente con Cristo, es tu roca, es tu fortaleza, es tu plataforma, y de ahí construyes todo lo demás. Pero esta es tu plataforma de vida personal, matrimonial, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, con tus hermanos, con tus padres. La Biblia y Cristo es la plataforma de vida. Pero dice el Señor que mi pueblo es destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. En Juan 5:39
El Señor Jesucristo nos dice, escudriña las Escrituras, profundízate en las Escrituras, porque a nosotros, a todos nosotros nos parecen que en ellas hay palabras de vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Que la Biblia tiene palabras de vida eterna. Bueno, ellas te hablan de Jesús, de todo lo que Cristo puede hacer en tu vida. Lo vimos en el discipulado en Romanos 10:17, que justamente es el versículo a memorizar. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y bueno, dices, bueno, sí, todo eso está muy bonito, pero yo estoy atribulado, yo estoy así. Bueno, abre la escritura, por favor, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Fíjate lo que dice el Señor. Porque esta leve tribulación momentánea, es leve y es momentánea, a ti te parece gigante y te parece eterna. Fíjate, desde ahí tu perspectiva no es correcta delante de los ojos de Dios. Pero dice el Señor que es leve y es momentánea. Y tú dices que no, que ya tiene muchos años. Bueno, esta leve tribulación momentánea tiene un propósito. Va a producir en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, esta tribulación en tu vida, el Señor la permite para que tú sigas aprendiendo o aprendas a depender de Él y a depender de su palabra y que te parezcas a Él. La palabra gloria significa imagen, se refiere a la imagen de Dios. Y tú vas a hacer o vas a dar un mejor reflejo de la imagen de Dios para que tú la puedas compartir con otros. Si no, ¿cómo vas a exhortar a otros? ¿Cómo vas a animar a otros si tú no confías en la palabra? Dice que esto va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, el peso de su imagen va a ser tal en tu vida que te vas a proyectar de una manera totalmente diferente para con otros. Pero no queremos tribulaciones, no queremos aflicciones. Yo soy el primero, Yo no me gusta estar afligido, no me gusta estar atribulado, no me gusta tener situaciones adversas, no me gustan. Pero el Señor Jesucristo nos dice que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, yo decido confiar. Y entonces, a pesar de la tribulación, yo puedo vivir en el descanso que me da el Evangelio y su palabra y estar confiado como un león, como dice Proverbios. Sé que Él tiene el control de todo, no tengo de qué preocuparme. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Estamos de acuerdo? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 18, la Biblia o la palabra de Dios nos sigue enseñando, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuántos de nosotros nos afligimos, nos atribulamos y nos angustiamos de más porque nosotros sí queremos ver las cosas que se ven? Pero dice la Biblia, no mirando nosotros las cosas que se ven. Es lo contrario. No veas las cosas que pasan, sino las que no se ven. El Señor Jesucristo se acerca contigo y camina contigo en esta tribulación, pero tu corazón es tardo y es necio, es insensato, es imprudente y está gobernado por ti, no por Cristo. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Tú puedes no ver la presencia de Cristo en tu vida y es que no la siento, no es por sentimientos. Aprendamos a creer a lo que está escrito, a confiar en la palabra de Dios tal y como está escrita. ¿Se acuerdan que el mismo Lucas no nos dice, mirad lo que oís? Y dices, pues ¿cómo voy a mirar lo que oigo? Si lo puedes ver. Tú puedes imaginarte todo lo que Dios te está diciendo y puedes mirarlo con los ojos de la fe. Porque por fe andamos, como vimos hace un rato, y no por vista. Lucas 24:17. Y Él les dijo,
Jesús ahí con ellos, Jesús acercándose y caminando con ellos, y entonces Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? Él ya sabía, pues él estaba ahí. ¿Y por qué están tristes? ¿Tú crees que el Señor no conoce tu condición? ¿Tú crees que el Señor no conoce por qué planeaste ir a Emaús y alejarte de los hermanos y alejarte de la comunión y alejarte de Jerusalén y alejarte del plan que Dios tenía para tu vida? Y caminas a un lugar que solamente una vez se menciona en la Biblia, porque solamente tú lo tienes, es tu propio plan, por eso se menciona una vez en la Biblia, porque es tu plan y Cristo es personal. Cristo es para ti. Sí es comunitario, sí es de la congregación, pero es personal al mismo tiempo. Y estas personas, de la abundancia de su corazón hablaba su boca, como dice Lucas 6:45. Estos hombres eran creyentes, sabían perfectamente bien la historia de Jesús, lo habían visto, habían escuchado su palabra, conocían su carácter, sabían que Cristo había sido entregado por los principales sacerdotes y los religiosos de su tiempo, sabían que había sido sentenciado injustamente, que había sido crucificado y había muerto y había resucitado o resucitaría al tercer día. Pero sus expectativas, como se los dije hace un rato, eran incorrectas. Ellos esperaban un Mesías victorioso y triunfante, pero esta muerte de Cristo era la victoria para ti y para mí, y era el perfecto plan de Dios desde la eternidad, para salvarnos a todos, aquellos que nos arrepintiéramos y creyéramos en Cristo y le pidiéramos perdón. Era un plan eterno maravilloso, porque Él quiere compartir un cielo, una eternidad contigo y conmigo, y ese plan no podía ser cambiado. Y estas personas estaban en una situación de este Mesías reinante que llegara con sus cortes celestiales, sus legiones de ángeles, derrotaran y mataran a todos los romanos, y entonces Cristo se pusiera en el trono y empezar a poner a sus discípulos con diferentes puestos en su reino. Es lo que esperaban estos hombres. Y muchas veces nosotros también tenemos expectativas incorrectas de Jesús y queremos que nos resuelva nuestro problema, pero sin nosotros tener el compromiso santo de dejarnos conducir por su palabra. No se puede. Caminarán dos si no estuviesen de acuerdo. Si tú no te pones de acuerdo, si no llegas a un acuerdo, no haces un pacto con Dios, o haces un pacto con Dios y lo rompes, pues no te va a ir bien. No te va a ir bien, de verdad, no te puede ir bien. Pero si confías, probablemente lo que tú anhelas sea parte de lo que el Señor te quiere dar, pero tú mismo no se lo permites. Porque vas a Emaús, a una aldea o una tierra que nadie conoce y que solamente se menciona una vez en la Escritura, porque tú eres el único, la única que la tienes en tu corazón. Pero a pesar de que vas a Emaús, Cristo se acerca a ti y empieza a caminar contigo y te hace preguntas como estas y ve que tú sí sabes. Es decir, si entiendes, no, pues sí entendieron, ya sabía él. Pero ellos en su corazón, y Cristo lo sabía, tenían una nula o prácticamente imposible esperanza de la resurrección de Cristo de acuerdo a su ojo humano. Las personas que han escuchado la palabra de Dios, como nosotros, y se dicen discípulos y hablan de Jesús y saben de que fue entregado a los gentiles, como dice la Escritura, y que los sacerdotes fueron los primeros en pronunciar que fuera crucificado y todo eso, pero de alguna manera tienen un pensamiento propio, personal, contrario a la palabra de Dios. Eso es un estorbo absoluto para que la palabra de Dios
pueda regar tu corazón y llevarte a un propósito eterno. Porque nosotros mismos lo impedimos, porque vamos a Emaús. Nada más nosotros queremos eso. A cualquier persona con sentido común que le digas que te conozca un poquito de la Escritura, le dices tu asunto y a veces ese asunto dices, no, pues esto de verdad no viene de parte de Dios. Entonces estaban con una esperanza nula de la resurrección, y estas personas, si realmente, aquí me refiero aquí a la iglesia, creyéramos en la resurrección de Cristo y creyéramos que nosotros vamos a tener una resurrección y que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, de verdad que nos pondríamos las pilas. Si crees en la resurrección de Cristo y crees que Él se fue Él ya tiene una morada, porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya están, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Y crees eso? Yo digo, yo quiero eso, Señor. Cualquier pérdida aquí en la tierra, como Pablo, la tengo por basura, porque yo quiero tu herencia, yo quiero tu bendición, yo quiero la guianza de tu palabra, eso es lo que yo quiero. Entonces, estas mismas personas con cierto asombro y cierta duda empiezan a narrarle también al Señor Jesucristo, que no sabían que era Él, que había unas mujeres de su mismo grupo que anunciaban la resurrección de Cristo y que esta misma resurrección había sido corroborada por algunos de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo, refiriéndose a Pedro y a Juan. Pero hay personas que cuando Dios no hace lo que estas personas quieren que hagan, se desilusionan, se frustran y quieren desertar y se van a Emaús. Porque es su plan. Y todo lo que aprendieron de Cristo, todo lo que vieron de Cristo, todos los milagros, todas las respuestas a la oración, todos los discipulados, toda la palabra de Dios que memorizaron, la tiran a la basura y se van a Emaús. Mi amado, deja tu Emaús y vuélvete a Cristo. Y vuélvete a su palabra. No culpes a Dios, porque Él no hizo lo que tú quieres. Él sabe, Él es soberano. Él sabe lo que te viene bien y lo que no te viene bien. Y mientras tú permanezcas en un corazón insensato y necio, vas a estar sufriendo. Y vas a pensar erróneamente en alejarte de Emaús, engañado por ese pensamiento. Ven la gloria del reino porque vieron todo lo de Jesús, lo conocen, lo describen, se lo cuentan al mismo Señor Jesucristo, pero su perspectiva y sus pensamientos están situados no en la palabra en realidad. Conocen esa parte de la palabra, pero nada más como un conocimiento, como letra. La letra simplemente envanece, pero el Espíritu vivifica. Y no alcanzan a entender por qué tanto sufrimiento en sus vidas y por qué Dios no me hace esto y no me ayuda con esto otro. Y puede ser que los puntos de vista ni siquiera estén mal, pero Dios no los tiene en este momento para tu vida. Es bien sencillo, alíñate a Dios, alíñate a su palabra, alíñate al Evangelio. Versículos 18 al 20 de Lucas 24. Aquí ya vamos a ver un poquito más de lo que ya les dije. Dice la Biblia que respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, también única vez que se menciona en la Escritura, le dice a Jesús, pero no sabía que era Jesús: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Vean cómo el Señor, cómo nos suelta hilo para que te des cuenta que ese hilo no te lleva a ningún lado, que no estás tejiendo nada,
Estás tejiendo algo que no sirve para nada y vas a ir Emaús en balde y no sirve para nada lo que tú estás pensando y te suelta hilo. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta. La palabra fue, o sea, como algo que ya pasó. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos sabían la historia perfectamente bien. Y ellos sabían que no había forastero, no había región, no había aldea que no supiera y tuviera conocimiento de este acontecimiento maravilloso que es la cruz y la muerte de Cristo con su resurrección. No había ningún lugar donde de esto no supieran. Y hasta el día de hoy, mis amados, el día de hoy, en cualquier país, tú dime qué país ignora o no ha oído de la crucifixión y resurrección de Cristo. De la religión que tú me digas, de las creencias, de las doctrinas, aunque nunca hayan abierto una Biblia, todo mundo ha escuchado de que Cristo fue crucificado y que murió por nosotros y que ha resucitado. No lo creen, pero lo conocen, igual que estas personas. Seguramente Cleofas, como muchos de nosotros, tenía avisos proféticos del Calvario y de la crucifixión, muerte y resurrección y todas estas cosas que él sabía bien, pero él decía y utilizó la palabra fue. Porque tristemente él seguía creyendo que Cristo estaba muerto y que nunca iba a resucitar. Tenía una esperanza muy lejana. Todos los actos celestiales del Salvador, que él había sido testigo de este Mesías poderoso, él había conocido su palabra y todo esto que él le estaba narrando al Señor Jesucristo, mientras más se lo narraba, mientras más se lo decía, él exponía que él conocía, más se condenaba. Así nosotros seguimos avanzando en el conocimiento de la verdad, pero seguimos sin confiar en ella ni en ponerla por obra. Por esa razón, mis amados, el mismo Señor Jesucristo le declaraba la palabra, como vamos a ver, y le abría las Escrituras. El Señor Jesús le declaraba, y es lo mismo, escúchame bien, que hoy el Señor Jesucristo nos está declarando a todos nosotros y nos está abriendo las Escrituras a todos nosotros. De ese tamaño es la gracia y de ese tamaño es la misericordia de Dios para nosotros. De ese tamaño su paciencia, de ese tamaño su benevolencia, su benignidad. De ese tamaño su amor por nosotros. Nos sigue abriendo las Escrituras para despejar esa incredulidad. Él quiere renovar ese entendimiento torcido y perdido que tenemos y refrescarlo con su palabra, aunque ya lo hayamos oído, aunque ya lo sepamos inclusive de memoria. El Evangelio de Juan capítulo 10 versículos 27 y 28 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero que dice, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosa porción de la Escritura. Sigamos con Lucas 24. Vamos al versículo 21. Y estos mismos discípulos, fíjate lo que dicen, igual a nosotros, pero nosotros esperábamos. Nosotros tenemos expectativas erróneas muchas veces de la persona de Jesús, igual que ellos. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, Él iba a pagar el precio, iba a llegar, iba a destrozar a los romanos, iba a poner su propio trono y nos iba a dar un cargo, un puesto.
es lo que pensaban, estaban equivocados. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto ha acontecido. Ya llevaba 3 días de que la resurrección había sido anunciada. Pero también fíjense lo que dice el versículo 22, cómo ahí está la palabra, cómo ahí está la escritura en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. Romanos 9 o Romanos 10, ya no me acuerdo. 9, 10, por ahí. Ahí lo buscan, por favor. Pero cerca de ti está la palabra. Y aquí sabía el Señor que ahí estaba la palabra. Quiero volverlo a leer. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Reconoce que hay unas mujeres piadosas, que hay unas mujeres que sí creen en Él y que los han asombrado, que son mujeres que están entre ellos como discípulas de Jesucristo, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, ellos están compartiendo lo que les fue compartido de estas mujeres y lo que les fue anunciado de parte de estas mujeres que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Están declarando el anuncio celestial del mismo cielo. Los ángeles, mis amados, son mensajeros y el mensaje de estos ángeles es que Él vive, que no ha muerto. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Ellos estaban conscientes de esta verdad y la tenían así muy ligera, muy liviana. Pero el versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él, a Cristo, no le vieron. ¿Por qué? Porque la resurrección es la cereza del pastel del Evangelio. Lucas 24, 25, 27. Entonces Él les dijo, ya con todo esto que ellos sabían, que ellos conocían, que ellos describían, como nosotros, que ya sabemos un montón de cosas, que ya hemos estado en discipulados, que ya hemos venido muchas veces a la iglesia, pero somos insensatos y tardos de corazón. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que ustedes me han dicho, los profetas también lo dijeron. Y a pesar de que ustedes ya fueron testigos de esto, siguen dudando. Son insensatos y son tardos de corazón. ¿Nos parecemos a ellos? Puede ser. Hay momentos en nuestra vida que actuamos así. Y a veces, como no obedecemos rápido, esos momentos se hacen más largos. En lugar de que sean semanas, se hacen de meses. En lugar de que sean de meses, se hacen de años. ¿Por qué? Porque somos insensatos y tardos de corazón. Por eso el Señor ya sabía todo lo que ellos sabían, pero quería que ellos mismos se lo anunciaran. Y al anunciarlo, ellos mismos se condenan. Y tú también, por todo lo que conoces. Pero fíjate el versículo 26, lo que dice Cristo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario que Cristo muriera por los pecadores. No era necesario que Cristo derramara su sangre para limpieza de nuestros pecados. No era necesario que Él muriera para que pudiera vencer la muerte y resucitar y darnos a nosotros la promesa de la resurrección. Es lo que le está diciendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, subraya ahí la palabra en todas las escrituras, lo que de Él decían. Mis amados, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Cristo.
En todas las escrituras está la persona de Jesucristo. En todas las escrituras está la veracidad y el poder de la palabra de Dios. El salmo más grande de todos los salmos es el Salmo 19, porque es un homenaje que el Espíritu Santo al que inspira solamente para hablar del poder de la palabra de Dios. Y no la creemos y la ignoramos. Y en Lucas 24, 44, vean lo que dice la Escritura. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con nosotros. Está hablando Jesús. Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En pocas palabras, el Antiguo Testamento en todas sus partes nos presenta a un Mesías sufriente. La Biblia, mis amados, está llena de simbolismos. Génesis simplemente nos describe de forma particular el triunfo final de Cristo sobre Satanás. ¿Mediante qué? Mediante la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, hay muchas citas, pero vamos a ver nada más esta. Génesis 3:15. Dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí la palabra de Dios nos habla claramente de que Satanás solamente iba a poder hacer sufrir al Mesías. Solamente lo iba a hacer sufrir. Pero que Cristo en su resurrección iba a herir a Satanás. ¿Y por qué lo iba a herir? Porque él era hombre, era todo hombre. Era al mismo tiempo todo Dios. Pero Cristo en su resurrección iba a herir en la cabeza a Satanás, es decir, lo iba a destruir. Abre la Biblia, por favor, en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. O sea, no solamente lo va a aplastar, sino lo va a poner bajo tus pies y bajo los míos, bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Esta es la gracia, que Cristo va a aplastar, va a destruir a Satanás, y que todo su poderío lo va a poner debajo de los pies de la iglesia, debajo de los pies del creyente. Los creyentes, mis amados, por eso estamos contribuyendo en aplastar a Satanás con nuestro testimonio. Dice el libro de Apocalipsis, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio, tu forma de ser, tu forma de conducirte, habla más que lo que tú sepas de Biblia. Los creyentes, mis amados, también pertenecen a la simiente de la mujer. Y por los méritos de Cristo y por su gracia, podemos ser libres hoy de todos los ataques y todos los engaños de Satanás. Podemos ser libres de esa esclavitud. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, y él por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Y de esa manera, versículo 15, librar a todos los que están por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En términos generales, la gente le tiene temor a la muerte. Pero dice Pablo que para el creyente, para mí el vivir es Cristo. Si vivo, vivo para Cristo, y el morir es ganancia. En Apocalipsis 20:10 dice la Escritura: y el diablo que engañaba, o sea, el que te engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no te da consuelo. Esto no te da fortaleza. Hay muchas citas
de mensajes proféticos y simbolismos acerca del Mesías. Ahí están, son muchas, no las quiero mencionar. No sé si me hagas favor de mandarlas mejor al chat de la iglesia y del discipulado también, y ahí las pueden checar. Versículos 28 y 29. Finalmente estos dos discípulos llegaron a la aldea donde iban, Emaús, llegaron a su plan, a su proyecto. Y él hizo, o sea, Jesús hizo como que iba más lejos, o sea, él los dejó ahí en su proyecto e hizo como que iba más lejos. Pero aquí vamos a ver una reacción. Mas ellos le obligaron a quedarse. Ellos lo veían como un forastero, no lo veían como a Jesucristo, pero ellos lo obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque la noche es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuánta misericordia de parte de nuestro Señor. Y bueno, por su falta de entendimiento acerca de la palabra de Dios y no estar conscientes de la persona de Jesucristo y de todo lo que Él había anunciado y de que Él estaba cerca de ellos y que Él era el mismo Señor que estaba con ellos y que estaba caminando con ellos, ellos definitivamente ahí en el versículo 29 gozaron de la presencia maravillosa de Jesucristo sin saber que Él estaba ahí. Gozaron de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Confortaron su alma, fue confortada su alma mientras que Él les declaraba y les abría las Escrituras. Ellos querían prolongar ese tiempo de plenitud de vida y por eso le pidieron a ese forastero que no reconocían como a Cristo, le pidieron que se quedase y lo obligaron casi y lo forzaron para que esos momentos maravillosos no se acabaran. ¿Por qué no hacemos lo mismo, mis amados? ¿Por qué no hacemos lo mismo con su palabra? ¿Por qué no nos quedamos con ella? ¿Por qué no le pedimos al Señor que realmente se quede con nosotros y que no se vaya? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, o sea, no solamente estuvo con ellos, sino no solamente se quedó, sino que se sentó con ellos a la mesa. Y dice la Biblia que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Esto, sin duda, no estaban celebrando la Pascua. Aquí no es una celebración la Pascua, pero la manera de tomar el pan, la manera de bendecirlo, la manera de partirlo, solamente Cristo lo podía hacer de esa manera singular y única. Y fue de esta manera que ellos lo reconocieron. Vamos a verlo. Este partimiento del pan, actualmente el Señor Jesucristo dice que en la Santa Cena, cada vez que celebremos la Santa Cena, lo hagamos en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Ellos recuperaron la memoria. Ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comer, esto es mi cuerpo, porque por ustedes es partido. O sea, el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros, de manera voluntaria, de manera amorosa. Hagan esto, esta celebración de la Santa Cena, en memoria de mí. Es decir, no se olviden nunca de lo que yo estoy dispuesto a hacer por ustedes y de lo que yo hice por ustedes. Y fíjate lo que dice el versículo 31 de Lucas 24, de los pasajes que estamos viendo. Entonces les fueron abiertos los ojos. En ese momento fueron abiertos, cuando se dieron cuenta de que eso solamente Cristo lo puede hacer. Es lo mismo, hay cosas que tú quieres y que tú dudas, pero que sabes de manera muy tibia y muy lejana y muy singular que Cristo posiblemente sí lo puede hacer por ti. Pero cuando sucede y Él lo hace, ahí tú lo reconoces. Porque eso que está haciendo nadie más lo podía hacer, si no es Jesucristo a través de su palabra.
Entonces les fueron abiertos los ojos. Ellos habían sido impedidos de reconocer a Jesús. ¿Por qué? Por la insensatez y su lento corazón para entender y someterse a la voluntad y creer las escrituras, creer las profecías, que Cristo realmente había vencido a la muerte, que Él había resucitado y que Él realmente había resucitado, que estaba con ellos pero no lo veían, pero en ese momento se le abrieron sus ojos y lo reconocieron. Él poseía, mis amados, cualidades de un cuerpo glorificado. Ya no era su cuerpo igual, de un cuerpo transformado. Eso lo pueden ver con calma porque no hay tiempo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 35 al 54. Pero Filipenses 3:21 se los puedo leer porque es cortito. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Cuando nosotros muramos, este cuerpo de humillación nuestra lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si Cristo sujeta a sí mismo todas las cosas, ¿tú crees que no puedes sujetar tus problemas a sí mismo? Tus situaciones, tu vida, tu matrimonio, tu servicio. Mi amado, ríndete. Su cuerpo glorificado, nos dice la Escritura, que tenía la capacidad de atravesar muros y hasta puertas, porque dice ahí que en Juan 20:19 que cuando llegó de noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, Jesús vino y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y otro pasaje, hay muchos, tuvo más de 10 apariciones, mis amados. Otro pasaje, 8 días después estaban otra vez ahí mismo reunidos, pero con ellos estaba Tomás. Tomás tiene una mala fama, ¿se acuerdan? Es el incrédulo. A lo mejor tú eres Tomás. Pero llegó Jesús, estando las puertas cerradas, igual que llegó con los de Emaús. Llegó aquí con Tomás. Vean el cuidado personal que tiene Cristo. Vean el cuidado personal que tiene Cristo. Por estos que iban a Emaús, que nada más Cleofas nos dice que se llamaba uno y el otro no sabemos ni su nombre. Pero aquí sí nos dice que era Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué dice paz a ustedes? Porque si crees, lo vas a ver y vas a tener paz. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra manera. Es la única manera que podemos reconocer a Cristo. Versículo 32. Y le decían, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cristo no hizo otra cosa, no estaba su identidad abierta. ¿Qué hacía? Simplemente les declaraba, les hablaba la palabra de Dios en el camino y les abría las Escrituras. Es todo lo que Él hizo. Por lo tanto, es todo lo que nosotros necesitamos. Aunque vayamos a Emaús, aunque tú vayas a Emaús con tu plan y con tu rollo muy personalizado, deja Emaús y vuélvete a Cristo. Porque Emaús te aleja. Deja que tu corazón arda por su palabra, que arda por sus promesas. Sométete al señorío de Cristo y deja de estar perdiendo el tiempo en tonterías. Juan 6, 63, 65, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, mis amados, esto es así medular y vamos a terminar con los últimos versículos de nuestro pasaje central, que es Lucas 24. Vamos a ver los versículos del 34 al 35. Y levantándose en la misma hora, vean la acción de estos discípulos. Ya habían llegado a Emaús.
Por eso los datos de la Biblia son importantes. ¿Qué distancia había de Emaús a donde estaban ellos en su lugar de origen, Jerusalén? ¿Cuánto? 11 kilómetros, o 15 probablemente. No era poco. No había trolebús, no había Uber, no había metro, no había nada. Todo era patín, todo era caminando. El Señor dice que se acercó con ellos y caminaba con ellos. Ellos iban caminando. Pero vean el tamaño del poder de la Escritura cuando la gente entiende. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. No les importó dejar su plan personal. Vean lo que dice la Biblia, que no te importe tu plan personal. Estuvieron dispuestos a regresar esos mismos 11 o 15 kilómetros a pie. Fueron en vano, pero aprendieron y entendieron, y cuando llegaron dijeron: lo de Emaús no es importante. Lo importante es lo que tú dices, lo que tú enseñas, es tu palabra, es seguirte a ti, es volver a la comunión con mis hermanos. Dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, los que estaban ahí, los que han estado siempre, los que permanecen. Y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. O sea, ahí llegaron a confirmar lo que Cristo ya les había enseñado a título personal. Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban, ya fue al revés, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Porque ese es el memorial. Nunca olvides lo que Cristo ha hecho por ti. Les contaron cómo fueron sus ojos abiertos, cómo ardía su corazón. Y ahorita ellos sabían que podían ser guiados, podían ser consolados, podían ser instruidos en la palabra para hacer su voluntad, y que Emaús no tenía nada que ver y que nada más perdieron ese tiempo, 11 o 15 kilómetros de llegar a Emaús, y que llegaron y no hicieron nada. Al momento, dice la Escritura, levantándose en la misma hora. Ve bien lo que dice la Biblia. Pon por favor el pasaje, si no es mucha molestia. Lucas 24, 33 al 35. No había razón, mis amados, para que ellos se quedaran aquí. La resurrección de Cristo había acontecido. Su palabra fue poderosa. Cristo no hizo absolutamente nada más que declararles la palabra y abrirles las Escrituras. Es lo mismo que hacemos en este lugar. No hacemos nada extraordinario, es la palabra del Señor, y cada uno de nosotros ahí en nuestro lugar abrimos las Escrituras y las leemos y nos damos cuenta de todas las maravillas que hay en ellas. ¿No es este mensaje maravilloso? ¿No estás de acuerdo en dejar a Emaús? ¿Vale la pena Emaús? Renuncia a tu Emaús y sigue a Cristo. Último pasaje, Mateo 24, del 42 al 44. Velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Igual que ellos, Cristo va a venir. Cristo prometió regresar por su iglesia, y ahora sí es un Cristo reinante, es un Cristo triunfante. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mi amado y mi amada, vela en el Espíritu, vela con la palabra de Dios, atiende los dichos del Señor. Tu casa, por estar yendo a Emaús, escúchame, tu casa por estar yendo a Emaús está siendo minada, está siendo destruida. Ya, por el amor de Dios, Cristo viene pronto. Por tanto, también ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vamos a orar.